Bienvenidos a nuestra exploración del misterioso y cautivador Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves. Lleno de folclore, el Yeti ha sido objeto de fascinación y miedo, y su existencia ha sido objeto de acalorados debates. Comenzamos nuestro viaje desentrañando sus secretos, sumergiéndonos profundamente en varias pruebas que creyentes y escépticos han señalado a lo largo de los tiempos. ¿Sabías que se han reportado más de 3.000 avistamientos del Yeti a lo largo de los años? Eso es un montón de encuentros con el famoso hombre de las nieves. Pero, ¿existe realmente o es solo un mito? La expedición británica de reconocimiento al Monte Everest de 1921 partió de India para encontrar una ruta hacia la montaña más alta del mundo y, con suerte, escalarla. Pero a su regreso el equipo tenía más que informar que los éxitos de su reconocimiento. Entrevistados por el periodista Henry Newman, hablaron de haber encontrado grandes huellas en la nieve. Newman, intrigado, habló con algunos de los tibetanos que vieron las huellas similares a las humanas, y mencionaron historias de una criatura misteriosa y salvaje que se paseaba por el Himalaya. Fascinado, necesitaba un nombre llamativo para los periódicos, ya que una mala traducción de Metó hizo que pensara que lo llamaban muñeco de nieve asqueroso. Se le ocurrió algo mucho más evocador, el abominable hombre de las nieves. Por lo tanto, el concepto de Yeti se originó en la región del Himalaya, una tierra envuelta en misterio y creencias antiguas. La palabra tibetana Yeti se traduce literalmente como gente de las montañas, lo que refleja el supuesto hábitat de la criatura en cadenas montañosas inaccesibles y de gran altitud. Se cree que estas criaturas blancas como la nieve son de estatura enorme, altas como los pinos y de naturaleza esquiva, lo que aumenta la mística y el enigma que las rodea. La existencia del Yeti no es solo una cuestión de folclore y fascinación popular, es una cuestión que ha intrigado durante mucho tiempo a científicos e investigadores. A lo largo de los años, se han presentado una variedad de pruebas en un intento de validar la existencia de esta criatura legendaria. Los cuentos tradicionales de la región del Himalaya se refieren al Yeti como un espíritu del glaciar que traía fortuna a los cazadores, o como una criatura que asustaba a la gente para que no se aventurara demasiado en las montañas. Una de las pruebas más discutidas son las misteriosas huellas gigantes, parecidas a las humanas, descubiertas en el Himalaya, que han suscitado numerosas conjeturas. Sin embargo, los escépticos argumentan que estas podrían ser solo huellas de animales conocidos, distorsionadas por la nieve. A propósito, la creencia en el Yeti estaba establecida desde mucho antes de los exploradores británicos. Cuentan que cuando Alejandro Magno irrumpió en el subcontinente indio en 326 a.C. exigió ver uno, pero los lugareños se negaran a mostrárselo, alegando que no sobreviviría en altitudes bajas. La llegada de la fotografía y el metraje filmado ha proporcionado vías potenciales para detectar al Yeti. En particular, una serie de fotografías capturadas por Eric Shipton en 1951, y Tom Sleck en 1959 aparentemente mostraban huellas y cuero cabelludo supuestamente pertenecientes al Yeti. Sin embargo, los científicos han desacreditado estas fotografías, etiquetándolas como engaños inteligentes. Otro motivo de discordia son el supuesto cuero cabelludo, fragmentos de hueso y muestras de piel que se cree que pertenecen al Yeti. En el pasado ha habido afirmaciones de que estos artículos son reliquias genuinas del Yeti, solo para que se demuestre que son parte de animales conocidos o de origen humano. En 2011, expertos y entusiastas de la criptozoología celebraron una conferencia en Siberia Occidental, y anunciaron su prueba indiscutible de la existencia del Yeti, como el descubrimiento de nidos hechos con ramas de árboles retorcidas. Sin embargo, poco después, un asistente, el antropólogo estadounidense Jeff Meldrum, reveló que las autoridades rusas habían falsificado la historia como un truco publicitario. Por otro lado, los científicos tradicionales consideran que el Yeti no es más que una combinación de folclore, criaturas conocidas mal identificadas y una imaginación humana hiperactiva. Dudan que una criatura tan importante pase desapercibida en esta era moderna de ciencia y exploración. Por el contrario, la ciencia genética ha proporcionado algunas de las pruebas más convincentes pero controvertidas. En 2016, un estudio de muestras de ADN supuestamente del Yeti pareció sugerir que la criatura podría ser una especie de oso nativa del Himalaya aún no descubierta. Sin embargo, se están realizando más estudios para establecer la veracidad de estas afirmaciones. Es importante señalar que si bien muchas supuestas pruebas del Yeti han sido desacreditadas, no necesariamente refutan la existencia de la criatura. Como hoy en día se siguen descubriendo numerosos mamíferos de gran tamaño, la ausencia de pruebas definitivas tampoco confirma categóricamente al Yeti como una creación mítica. Dar peso a este argumento es el hecho de que incluso criaturas legendarias como el panda gigante y el okapi alguna vez fueron críptidos hasta que se confirmó oficialmente su existencia. Por lo tanto, los defensores proponen que se necesita paciencia y rigor similares para confirmar o desacreditar la existencia del Yeti. A medida que avanzamos en términos de tecnologías avanzadas de topografía y registro, es posible que se revelen los misterios detrás de la existencia del Yeti. Se han hecho promesas de pruebas, pero hasta la fecha no ha surgido nada científicamente concluyente. Dicho esto, el enigma del Yeti seguirá siendo un tema de intriga, debate e investigación.
A medida que se exploran nuevas regiones, se desarrollan nuevas tecnologías y se recopilan nuevos datos y evidencia, es posible que algún día la existencia del abominable hombre de las nieves pase del dominio de las leyendas místicas a la fauna verificable. No se trata solo de evidencia tangible, sino que el fenómeno Yeti resalta aún más nuestro amor colectivo por el misterio y lo desconocido. En un mundo cada vez más cartografiado y diseccionado por la ciencia, el atractivo de las especies que esperan ser descubiertas, y los fenómenos aún por explicar sigue siendo tan innegable como siempre. La continua saga del Yeti subraya el cautivador contexto de las relaciones entre humanos y animales, nuestros miedos innatos y nuestras profundas conexiones con el mundo natural. Y mientras la humanidad prospere gracias a entidades intrigantes y misterios sin resolver, el Yeti seguirá rondando los reinos de nuestra fascinación y miedo por igual. Es irónico cómo la criatura que permanece notoriamente invisible ha recibido tanta atención, por lo que el Yeti continúa existiendo en los mundos del folclore, las especulaciones y la imaginación popular. Su silencio, sin embargo, resuena fuerte en el reino de la curiosidad humana y la sed de lo misterioso. Si este centinela silencioso de los picos nevados, como dice la leyenda, algún día puede levantar el velo del misterio, solo el tiempo y la evidencia concluyente lo dirán. Mientras tanto, el clímax del debate, ¿existe el Yeti? Todavía interactúa, persiste y nos mantiene arraigados en los reinos de la ambigüedad, la incertidumbre y el asombro. Por ahora, la verdad del Yeti sigue siendo un enigma descuidado por el tiempo. Llena de fábulas y leyendas, esta esquiva criatura revisa el paisaje de nuestra imaginación, añadiendo un toque de mística e intriga escalofriante. Solo el tiempo puede decir si alguna vez emerge de los rincones de la creencia al reino de la realidad aceptada. En cuanto a los creyentes, la búsqueda de la verdad del Yeti sigue siendo impulsada por la fe en lo invisible y lo inaudito, al igual que el amor por las estrellas por la constelación de Orión, el sueño de los unicornios por la realidad del caballo, y los ecos del monstruo del lago Ness en las tierras altas de Escocia. Y así, el Yeti continúa generando intriga, especulación y debate, yaciendo en la cúspide de la realidad y la imaginación. Hasta que se produzca evidencia definitiva que saque a la luz del reconocimiento científico a la esquiva criatura, el enigma del Yeti permanecerá tentador y sin resolver. Ya sea que elijas considerar al Yeti como una criatura no descubierta que espera confirmación científica o como un producto de la imaginación humana impregnada de folclore y cultura popular, el misterio del abominable hombre de las nieves es una parte integral del tapiz de leyendas y criaturas apreciadas por varias culturas alrededor del mundo. Para los escépticos, la discusión sobre el Yeti atrae un catalizador sólido para la investigación crítica, así como un fascinante objeto de estudio que subraya el ámbito de las creencias populares, y la influencia que tiene en nuestra comprensión del mundo. Al contrastar estas perspectivas, la historia del Yeti es de hecho una historia de discurso interdisciplinario e interés transcultural. Independientemente de nuestras creencias y comprensiones, el folclore en torno al Yeti, los intensos debates, las intrigantes especulaciones y la búsqueda continua de evidencia concreta muestran nuestra ilimitada capacidad de curiosidad, y la inclinación por desenterrar misterios escondidos en los pliegues del mundo conocido. Al concluir, los paseos por las profundidades del corazón del Himalaya revelan que las montañas no son solo la morada de la nieve y las rocas, sino también una fuente interminable de historias cautivadoras. Si el Yeti se limita a estos cuentos reverberantes o realmente gobierna estos silenciosos reinos nevados es una cuestión tan abierta como la interminable extensión del Himalaya. En 1986, el físico inglés Anthony Baldrige, que se encontraba en una carrera benéfica en el Himalaya, afirmó haber visto un Yeti a solo 150 metros de él y dijo tomar fotografías. El mismo año, el experimentado alpinista italiano Reinhold Messner, famoso por escalar el Everest sin oxígeno suplementario, afirmó que él también tuvo un encuentro. Pasó años intentando encontrar otro Yeti, sin éxito, mientras que la conclusión de la historia de Baldrige fue que había visto un afloramiento de roca de forma inusual. Pero, ¿qué pasaría si, algún día, se encontrara evidencia concreta e irrefutable de la existencia del Yeti? ¿Qué significaría para nosotros? Tal descubrimiento devolvería temporalmente la etiqueta desconocido a la parte superior de nuestra lista de favoritos, pero lo más importante, subrayaría el hecho humillante de que todavía hay abundantes secretos, y entidades increíbles aún por revelar en nuestro mundo. Hasta entonces, el enigma del Yeti y las apasionadas búsquedas en pos de este misterio centenario siguen siendo una narrativa integral en nuestro fascinante viaje de exploración, conocimiento y ajuste de cuentas que son primordiales para nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. En resumen, el misterio del Yeti sigue sin resolverse. Desde avistamientos y pruebas hasta el escepticismo de la comunidad científica, hay un sinfín de opiniones y teorías al respecto. Lo que está claro es que el Yeti sigue siendo un tema fascinante que nos invita a cuestionar lo que conocemos sobre nuestro mundo. ¿Es solo un mito, o realmente hay algo más en juego? A medida que salimos de esta exploración febril del Yeti, el misterio sin resolver y el intrigante discurso en torno a su existencia, recordemos mantener una mente abierta, continuar explorando y respetando opiniones. Solo a través de la confluencia de debates y discursos, podremos prosperar la antigua búsqueda de descubrir misterios. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees en la existencia del Yeti? ¿Es todo una leyenda? ¿O es un juego fantástico al que nos lleva la inexplorada mente humana?
Déjame tus pensamientos en los comentarios. Muchas gracias por ver nuestro video. Ha sido un gusto compartirlo. Si puedes, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este. Hasta la próxima.